Hola Leo, ¿cómo vas? ¿Qué pasa, Rafa? Esa introducción, esas guitarras entran con todo, ¿ah? Bueno, qué bueno. Aquí seguimos en este proyecto un poco casero, un poco aprendiendo sobre sonidos, sobre muchas cosas, pero bueno, tratando de tener una conversación aquí divertida y tranquila, sin mucha estructura, mucha parafernalia, pero con mucho gusto. ¿Cómo estás? Yo la verdad muy bien, fíjate que tuve una semana bastante activa, tuve bola de conferencias, participé en un evento acá de Jalisco bastante interesante y honestamente muy emocionado, veía muchos empresarios, todos platicando del eje central, futuro del trabajo, habilidades, qué va a pasar, hasta los memes, ¿no? Que los vemos ahí de repente en social media. Entonces, contento, la verdad es que sí estuve bastante, eh, pues público, en cierta forma. ¿Tu semana cómo te fue? Muy bien, muy bien. También mucha cosa, movimiento, algunas conferencias, clases, pero todo como bien, sí, entretenido, leyendo mucho, con muchas discusiones. Y que creo que esa es una buena introducción, tengo este miércoles un foro muy interesante con mucha gente de talento humano, donde vamos a hablar como mucho sobre las habilidades que se requieren en este nuevo mundo, todo lo que está cambiando, todas estas, digamos que, tendencias. Así que yo creo que por eso puede ser una buena conversación de hoy si hablamos un poco de habilidades, cómo mantenerse relevante en el mercado, que fue como decidimos ponerle a este episodio. Entonces, conversemos yo creo que un poco sobre eso. ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Hacia dónde debemos ir orientando nuestras carreras y nuestros temas de trabajo? Fíjate que creo que hubo un meme que me encantó y lo vi ahí en nuestra red, en las redes sociales, en el feed, y lo vi que estuvo bastante compartido sobre el C-Level, ¿no? En donde decía, ¿qué quiere el C-Level? Inteligencia artificial. ¿Y cuándo lo quieren? ¿Ahorita y para qué? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, honestamente, no sé si ya el feed de mi LinkedIn realmente esté muy enfocado a todo el tema de inteligencia artificial, pero realmente cuando salgo a estar en eventos, veo genuinamente un interés de poder involucrar a estas inteligencias artificiales dentro de los flujos de trabajo, ¿no? En un proceso ya productivo. Y con esto, normalmente nos enfocamos a lo mejor en un tema muy mecánico, ¿no? Muy de tecnología. Pero cuando volteamos a ver el lado humano, realmente los perfiles están cambiando y esa sería una incógnita. Y dos, ¿qué es lo que se está buscando hoy en día? Porque si bien ese meme que realmente empieza a reflejar a lo mejor una idea, una realidad de lo que se está buscando hoy en día, pues obviamente esto empieza a afectar a distintos tipos de perfiles, sobre todo aquellos perfiles en donde las tareas pueden ser repetitivas, obviamente en estos perfiles en donde a lo mejor la contribución de valor tenía que ser muy, a lo mejor, transaccional. Entonces, creo que es un gran tema que podemos empezarnos a adentrar, porque hoy en día gran parte de lo que vemos es cómo voy a permanecer relevante en el mercado, ¿no? Entonces, ¿tú qué has visto de tu lado? Si podemos empezar ya a hacerle doble clic, ¿qué se te ocurre? ¿Por dónde Mira empezar? que, mira que es bien interesante porque yo creo que estamos en una era de gran disrupción tecnológica, pero la realidad es que entre más tecnología, y esta frase no es mía, esta frase la escuché alguna vez en un podcast, que es que entre más tecnología metamos al lugar de trabajo, pues más humanos nos tenemos que volver. O sea, la humanidad y digamos que la agregación de valor humana se vuelve más relevante. Entonces, yo creo que vamos a ver unas disrupciones muy interesantes en la cantidad de tecnología, de procesos, de automatizaciones, de operaciones repetitivas que vamos a ver entrando en las empresas. Pero lo que vamos a hacer en el fondo es que vamos a coger esas actividades que agregan, digamos que son muy técnicas, operativas, repetitivas y las vamos a automatizar. Entonces, lo que nos va a quedar como humanos, lo que vamos a agregar valor va a ser en esas cosas
que no son tan fácilmente, al menos por los próximos años, tan fácilmente tercerizables. Estamos hablando de tomarse un café con alguien y construir una relación, tener un feedback profundo, hacer una reunión donde estés sintiendo y viendo cosas que a lo mejor no son tan evidentes. Entonces, yo creo que las habilidades que vamos a empezar a necesitar son unas habilidades cada vez más profundas, cada vez más humanas, cada vez menos de copiar y pegar acá, de poner 10 cosas en una tabla de Excel, ¿sí? Y van a ser, digamos que, muy valiosas. No veo todavía el momento, y puede pues que me equivoque, espero equivocarme, en donde los humanos vamos a ser pues como reemplazables por una máquina completamente, en donde las inteligencias artificiales realmente van a tener la empatía y los niveles de relacionamiento y de conexión que tenemos los humanos. Yo todavía no lo veo. No veo cómo técnicamente incluso hacerlo. Entonces, creo que van a verse unas habilidades diferentes, unas necesidades de conexión. A mí la palabra, digamos, que diría de la década tiene que ser cómo conectamos mejor, cómo conectamos temas, cómo conectamos conceptos, cómo nos relacionamos de una forma diferente, y ahí es donde la humanidad entra a ser supremamente relevante. Entonces, como para cerrar esta idea, creo que muchos de nuestros puestos de trabajo que hoy tienen labores operativas, esas labores van a ser tomadas por unos agentes. Esa persona que hoy toma facturas de un correo electrónico y las digita en un ERP, digamos que es muy probable que eso sea un agente, y es probable que esa persona se vuelva, entre comillas, un jefe de agentes, ¿cierto? Y tenga entonces que supervisar a ese agente, definirle la estrategia, entrenarlo, medirle el desempeño. Entonces, yo creo que esas habilidades que algunos llaman blandas, pero realmente son más de relacionamiento, de conexión, de trascendencia, son las que más vamos a ver necesarias en el mundo del trabajo. Buenísimo. Sí, yo también concuerdo contigo. Y aquí inclusive cuando estoy muy de cerca con profesionistas, de repente hasta de broma dicen, oye, pues en las habilidades que se estén buscando, pues manejo de Excel, manejo de ChatGPT o manejo ya de herramientas en temas de inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, si bien a lo mejor se empieza a bromear sobre cómo se empiezan a publicar este tipo o buscar este tipo de talento o de competencias que entren al centro de trabajo, la verdad es de que es un hecho que los perfiles deben de estar cambiando. Concuerdo en lo que comentas, pues nosotros necesitamos hacernos fuertes en lo que la inteligencia artificial no lo es, ¿no? Entonces, cuando pensamos y cuando empezamos a observar la fortaleza que tienen estas inteligencias, creo que el diferenciador realmente será la forma en la que lo utilicemos. Y ese diferenciador, pues el input va a ser realmente el humano, ¿no? Aquí se me ocurren habilidades, por ejemplo, como pensamiento crítico, de qué manera a través de este pensamiento crítico voy a yo poder utilizar un agente de ChatGPT, ¿no? O de Manus, o de todas estas herramientas, Logobol, etcétera, de todas estas herramientas que nos empiezan, que sí tienen una capacidad sorprendente de desarrollar un software, de desarrollar a lo mejor un producto mínimo viable, de poder automatizar estas transacciones que bien comentas, muy digitales. Sin embargo, creo que el pensamiento crítico en la forma en la que los utilicemos, ahí va a ser el gran diferenciador, ¿no? Y hoy en día, si bien pensamos cómo las organizaciones antes, modelos consultivos, que lo platicábamos una discusión ahí en redes sociales, cómo los modelos consultivos estaban siéndose bastante amenazados por el tipo de, a lo mejor, de negocio en donde era metemos más gente, es push con horas. Hoy en día, si bien también no vamos a querer sobresaturarnos de agentes, cada agente, tengo entendido, va a llegar a tener ciertos costos, cómo lo vamos a empezar a generar ahora sí a gestionar, será todo un reto. Sin embargo, hoy en día creo que lo que queremos y la tendencia es hacer más con lo que tenemos. Entonces, creo que el hacer más avala lo que es ese pensamiento crítico, esa creatividad,
¿sí? En cómo los vamos a empezar a emplear. Y obviamente nos podemos a lo mejor hacer caso a lo mejor a estas conductas o a estos comportamientos o habilidades técnicas de sí, cómo utilizo a lo mejor el ChatGPT o entender a lo mejor estos ya términos de con un API puedo hacer esto, qué sé yo. Sin embargo, creo que es hoy en día mucho más obligatorio o requerido empezar a utilizar estas herramientas, empezar a empaparnos de términos a lo mejor que antes como recursos humanos o personal de compras o de otras áreas no tenían en cuenta términos a lo mejor digitales o técnicos en temas de IT y empezar a desarrollar esto, ¿no? Sí, ahora que mencionabas entonces pensamiento crítico, yo voy a añadir a un primo hermano que me parece demasiado importante, es el pensamiento sistémico. Y es que creo que la IA, incluso por la forma en la que procesa información, pues es muy buena en el camino, en un solo camino sobre el que uno le da un prompt y él se va y él procesa. Pero esa capacidad de pronto de integrar otros elementos, de traer a la mesa, de conectar, es algo que los humanos podemos de alguna forma añadirle y que tiene muchísimo valor, ¿sí? Nosotros podemos estar pensando, entonces, es un modelo de negocio y estamos hablando, no sé, de una nueva herramienta para hacer X, Y, Z, pero podemos decir, bueno, y tal cosa se le parece en el pasado y a lo mejor pudo haber tenido alguna injerencia o tuvo un fallo, sí, o sea, esa capacidad de pronto de conectar a un nivel un poco más arriba me parece otro de esos elementos. Yo constantemente le digo a los alumnos que tal vez si hay una habilidad, hay dos habilidades que siento que en este momento son fundamentales. El pensamiento sistémico, la capacidad de ver el bosque y de explorar de una forma un poco más holística, y la apertura a aprender y desaprender. Porque creo que a esto también lleva a una velocidad tal que esto implica estar permanentemente explorando, iterando, rebobinando e incluso cortando cosas que a lo mejor eran la forma común hace un par de años. Así que para ese inventario que de pronto estamos haciendo de habilidades que empiezan a ser relevantes en este momento para responder a nuestra pregunta inicial de cómo mantenernos vigentes, pues le añado esas dos, pensamiento sistémico y como el interés por el aprendizaje, como seguir estando curiosos, con una mente curiosa. Totalmente de acuerdo. Y sumando a lo mejor lo que nos habías comentado o lo que estás comentando muy al inicio de las conexiones, hoy en día, si bien nosotros llegamos a hacer un análisis de redes en 2024, fíjate, en donde empezamos a mapear este análisis de redes y estábamos muy interesados, o al menos este cliente estaba interesado en poder tener un asistente de inteligencia artificial que pudiera ayudar al vendedor a tener más herramientas técnicas para poder resolver ciertas preguntas que el cliente muchas veces le hacía, ¿no? Esta era una empresa en donde las ventas eran demasiado técnicas y alguna vez la organización buscó que fuera un perfil de ingeniero, y con todo respeto a los ingenieros, pero que fuera también muy outgoing, etcétera. Y pues bueno, se dio cuenta que era muy complicado traer a alguien que fuera muy técnico en esta industria en particular y que aparte le gustaran las ventas, ¿no? Entonces, lo que decidieron hacer en esta organización en donde les apoyamos, pues bueno, fue traigamos a lo mejor la parte humana que entendemos que nos ayuden a construir la confianza, que se dé el seguimiento, que les guste la pasión por ventas y estar atendiendo al cliente, y la parte técnica, la parte que era a lo mejor algo complicada de poder resolver, que lo resolvieran con un agente, ¿no? Perfecto. Entonces, les ayudamos a hacer ese agente y posteriormente, literal, y te lo digo, Rafa, de una broma, cuando aplicamos el análisis de redes organizacionales la segunda ocasión, nosotros decidimos de broma, yo tomé así literal la iniciativa de en el listado de empleados nominables, de que con quién colaboras en temas de confianza, puse el nombre del agente que se había bautizado, ¿no? En este caso, se le había dado una identidad.
Y realmente para nuestra sorpresa sucedió que este agente había sido nominado, ¿sí? O sea, ya fungía parte de un rol dentro de pues, la red de colaboración que existía en esta organización, ¿no? Ya era buscado esta gente para generar a lo mejor ese conocimiento. Entonces, creo que y esto fue en 2024, una empresa aquí de Jalisco. Entonces, digo, lo pongo acá porque no fue alguien de Silicon Valley, fue algo realmente bastante aterrizado a nuestra realidad, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿se estaba consultando a esta gente porque solamente las personas se creían competentes o había unas personas que no confiaban? Y aquí empieza a construirse también otra perspectiva de debate en donde, oye, yo no estoy consultando a estas inteligencias ya sea porque no confío, porque las respuestas que me están dando no son las adecuadas, o realmente técnicamente no tengo las competencias suficientes para interactuar, a lo mejor hablarle y generar un buen prompt o una buena instrucción. Entonces, aquí empieza a haber como distintas caminos o ramas en las cuales inclusive podemos discutir de esta realidad que llegó a esta organización, que nadie la preguntó, pero llegó, y así creo que muchas de estas disrupciones van a empezar a llegar, podemos irnos por el lado de confianza, etcétera, pero creo que primero tenemos que asegurarnos que haya competencia para poder interactuar antes de emitir ese juicio si confío o no confío, ¿no? Entonces, creo que fue un gran proyecto que empezamos con ellos, con esta compañía, y abrió ese debate, ¿no? Y mucho nos damos cuenta que hoy en día realmente lo que está buscando las organizaciones es ahorita utilícenlas, estrésenlas, entendamos cómo funcionan esto para poderlas a lo mejor obtener una ventaja competitiva, ¿no? Con esto que me dices hay dos cosas que me vienen a la mente, que pues primero interesantísimo el ejemplo, pues ya lo habíamos cruzado alguna vez en redes anteriormente, creo que fue uno de hasta los puntos sobre los que nos empezamos a conectar tú y yo. Pero algo muy interesante es que cada vez más vamos a tener agentes interactuando en el día a día de las organizaciones. Y entonces, pues esos agentes no pueden ser simplemente unos pedazos de software tirados, sino que de alguna forma van a ser parte de la vida y de la sangre de la organización. Y yo tengo, pues yo como organización tengo también la responsabilidad de empezar a guiar esa estrategia de agentes, a entender ellos qué rol cumplen, cómo conectan. Y va a ser un poco extraño por los primeros años mientras nos acostumbramos que vamos a tener interacciones humano-humano y vamos a tener interacciones humano-agente y por qué no agente-agente. Tendremos entonces también y lo poníamos en estos días en un podcast, vamos a empezar a ver un montón de agentes de ventas que están haciendo ventas 24/7, fines de semana, y contactándose con un montón de agentes de compras que simplemente tienen unos requerimientos y van a estar comprando al mejor postor. Y eso va a eliminar cualquier, digamos que, ineficiencia del sistema y va a quedar simplemente la agregación de valor contra agregación de valor. Yo que vendo, si lo que yo vendo está bien en temas de precio y de producto, y el otro que compra, y no va a haber, digamos que, injerencias en las personas, en las ubicaciones, en el alcance. Entonces, yo creo que es una realidad que las organizaciones tenemos que empezar a prepararnos para tener un grupo de agentes ahí, y por qué no pensar en unos recursos no humanos. ¿Será que necesitamos de alguna forma empezar a tener en las organizaciones pues alguien que gestione? Puede que incluso talento humano tenga mucho que ver ahí porque al final son unos seres, agentes, lo que sea, pero van a estar cumpliendo funciones que nuestros humanos en este momento están cumpliendo. Eso por un lado. Y cuando hablabas también recordé una reflexión bien interesante que oí esta semana, y es que muchas veces con las IAs estamos pretendiendo que sean magos y que nosotros les demos un prompt mágico y que nos entreguen la respuesta mágica. Y entonces hay mucha gente que hoy está hablando de ingeniería, pues, o de ingeniería de prompts. Yo te entrego el prompt más largo y más complejo. Y eso es como ver a la IA como un ser extraño, ajeno a mí,
¿sí? Allá lejos, al que yo le entrego una instrucción y él mágicamente me devuelve algo. Y creo que no es es la realidad. Creo que la realidad es que hay un equipo, es una colaboración humano-máquina. Y esa colaboración tiene unas relaciones intrínsecas ahí muy interesantes, en donde yo no le pongo un prompt y espero mágicamente a que me entregue, sino que yo necesito colaborar con ella. Colaborar entregándole contexto, colaborar entregándole formato, colaborar entregándole expectativas, colaborar aportándole a su proceso de pensamiento y recibiendo en contraprestación, recibiendo un muy buen conocimiento, una muy buena contexto, unos muy buenos textos, unas muy buenas imágenes. Entonces, creo que esa, precisamente incluso en el día a día, la forma en la que usamos la IA, tiene que tener ese elemento de colaboración, no ese elemento de magia, te entrego un prompt sí, incluso pienso que no debería haber esas recetas mágicas de es que este es el mejor prompt para pedir cómo buscar trabajo, ¿cierto? No, tiene que haber venga, ¿cuál es mi contexto? Yo qué es lo que quiero, yo te entrego información, te entrego contexto, te aporto mi pensamiento y lo que estoy esperando de alguna forma es que tú, con otro conocimiento, con otro contexto y con otra forma de conectar ideas, me aportes. Y ahí entonces el concepto de colaboración humano-máquina se vuelve súper relevante. Y ahí es donde entonces en las organizaciones empiezo a ver que es que esos humanos-máquinas se nutren de lo que hacemos nosotros en las organizaciones y empiezan a ser parte de ese organismo vivo que se llama empresa. Sí, realmente concuerdo. Y aquí es en la parte de reiteración, pensamiento sistémico, pensamiento creativo, analítico, en donde a partir del entendimiento de mi contexto, yo como humano, poder interactuar con estas inteligencias artificiales, pues realmente ya bajo otro tipo de perspectiva y que no sea solamente un instrumento más, ¿no? Entonces, y creo que Silicon Valley le está echando muchas ganas para que no sea eso, no se convierta solamente en un depositorio de respuestas, ¿no? Entonces, si bien yo creo que para permanecer relevantes en el mercado laboral, debemos de estar experimentando con estas inteligencias artificiales, debemos de darnos ese tiempo de a lo mejor ver estos videos en YouTube de 15, 5, 10 minutitos en donde aparecen cómo hacer esto en Google, cómo hacer una búsqueda a lo mejor profunda, cómo solicitarle, o cómo utilizar herramientas de investigación como a lo mejor puede ser, no sé, un notebook LM, como a lo mejor la diferencia entre un agente, que son realmente bastante sencillas de utilizar, están ahí y normalmente dependiendo en qué organización estés, ya sea que te vayas con Microsoft o que te vayas con Google y se acabó. Entonces, creo que la barrera de entrada, técnicamente, creo que lo están haciendo de una manera muy, muy, muy sencilla, muy baja para que realmente pueda ser utilizada. Esto, pues bajo a lo mejor un acompañamiento organizacional en donde existe una visión de liderazgo. Pensemos cómo lo puede hacer esto en conjunto con la inteligencia artificial, pero siendo centrado en el humano, ¿no? ¿Cómo vamos a rediseñar los roles de trabajo pensando en que en esta convivencia de literalmente humano-máquina, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros a preparar como organización literalmente que nuestra gente vaya aprendiendo y utilizando estas tecnologías, fomentando a lo mejor la utilización desde uno mismo como departamentos, llámese el departamento que sea, con su gente, ¿no? Con su equipo. Entonces, creo que este es en donde nosotros como, a lo mejor como empleados, como colaboradores de una organización, debemos de poner nuestro granito de arena de estar realmente iterando, estarlas utilizando y creo que la organización debe de poner a lo mejor la cancha para que realmente podamos empezar a jugar con ella, ¿no? Sí, yo creo que esta es una buena forma de ir cerrando esta conversación y dejándola abierta para todo lo que vamos a seguir conversando, pero creo que esto exige unas habilidades diferentes. Es decir, tecnológicamente tenemos que ponernos al día, sí,
afortunadamente creo yo que esta es de las tecnologías que más amigable está haciendo para el usuario normal. Esto no requiere altos niveles de conocimiento de código ni nada por el estilo. Esto está haciendo que el usuario de la calle pueda meterse a esto relativamente fácil si tiene el tiempo, el gusto y la inquietud. Pero definitivamente requiere entonces unas habilidades, sobre todo para el mundo del trabajo, que permanezcan, ¿cierto? Habilidades humanas, habilidades de conexión, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento sistémico, inquietud intelectual, curiosidad. Una cosa muy importante es también estar siendo crítico, ¿sí? Pensar que no necesariamente nos arroja siempre las respuestas correctas, sino que en algún momento podrá arrojarnos cosas incorrectas y las tendremos que verificar. Entonces, creo que no podemos, y una muy buena conclusión es no dejemos a la IA sola. La IA sola no hace milagros. La IA necesita acompañarse, colaborar, ser coequipera, ser un copiloto de todo este proceso, que creo que ese es un muy buen término, y sacarle provecho. Listo. Y definitivamente el mundo del trabajo nos va a cambiar. El día a día del trabajo nos va a cambiar. Vamos a necesitar habilidades y cosas diferentes. Y bueno, que este sea otro espacio más también como para que podamos seguir conversando sobre eso, poniendo sobre la mesa herramientas, ideas, pensamientos y bueno, pues que podamos acompañar un poco a las organizaciones y a las personas en esta búsqueda. ¿Te parece? Buenísimo. Digo, la verdad, ahorita mientras estábamos dando el cierre, se me ocurre a lo mejor recomendar algunos foros, algunas páginas en donde puedan a lo mejor ir a buscar o entrenarse sobre esto. No sé, a lo mejor lo ponemos en las notas del show, del episodio. Sin embargo, o sea, creo que si ustedes están utilizando Google, Google tiene una gran plataforma de aprendizaje de videos muy cortos, de videos de 2 minutos, en donde pueden ver ejemplos de cómo lo están aplicando organizaciones, particularmente en Google Cloud, que me parece, creo que ahí es donde tienen gran contenido. Anthropic también tiene muchos ejemplos, se van a la sección como de blog y ahí van a encontrar videos y entrevistas con programadores de sus funcionalidades, muy sencillas de utilizar, realmente creo que lo están desmenuzando. OpenAI también sacó una academia, entonces creo que estas empresas literalmente están haciendo un esfuerzo muy fuerte en que sea ahora sí la forma de poder utilizarlas o adoptarlas sea muy sencilla. Yo les recomendaría a esos espacios. Hay otros espacios también ya descentralizados que con mucho gusto les ponemos ahí en el show notes para que vean de qué manera puedan también ustedes pues adentrarse más a estas herramientas, ¿no? Pero para cerrar, nada reemplazará la inquietud intelectual, nada Nada. reemplazará la curiosidad, las ganas de meterse a esto, de explorar y de no sé, cambiar de pronto los 5 minutos de radio escuchando música en camino a casa por 5 minutos de un podcast que nos permita aprender y cuestionarnos. Así que bueno, Leo, qué buena conversa. Seguiremos entonces. Nos vemos dentro de 8 días para que profundicemos. Hubo también otras noticias que me parece que podemos discutir. No sé si viste que OpenAI va a meterse al negocio de LinkedIn o el negocio en Sí, general del recruiting. Bueno, hay cosas que se están moviendo, así que creo que tenemos mucho de qué seguir conversando. sí. Vale, Venga, nos estamos saludando. Chao. chao.